Muy buenos días a todas y todos. Hoy tenemos entonces por segunda vez nuestro ciclo temático sobre el doctorado en Francia. Entonces, nos alegra muchísimo poder organizar y proponer al público de Latinoamérica esta actividad que proponemos desde Campus France Colombia. Y hoy, para abrir este ciclo temático sobre el doctorado, entonces contamos con la participación de nuestros colegas de Campus France París, especialmente Sarah Malard. Muchas gracias, Sarah, por acompañarnos para esta actividad. Antes de dar la palabra a Sarah para escuchar entonces la presentación general sobre el doctorado, solamente quisiera entonces muy brevemente explicarles entonces la dinámica de la actividad. Entonces, vamos primero a escuchar a Sarah y tendrán ustedes entonces en línea la posibilidad de hacer sus preguntas utilizando el botón preguntas y respuestas, y al finalizar la presentación de Sarah habrá un espacio para poder responder sus preguntas. No olviden, obviamente, consultar la programación. Hoy es el primer día, mañana entonces tendremos de nuevo con nuestros colegas de Campus France París un espacio sobre la financiación del doctorado en Francia, y más adelante tendremos otras entonces presentaciones. Así que no olviden consultar nuestra página web o la página web del espacio de la oficina Campus France en su país de residencia, donde encontrarán todas esas informaciones. ¿Ok? Perfecto, entonces yo no voy entonces a extenderme más y voy a dejar la palabra a Sara. De nuevo, muchas gracias, Sara, por haber aceptado nuestra invitación a participar y a presentar el doctorado en Francia. Entonces, voy a apagar micrófono, cámara y te dejo la palabra. Muchas gracias, Sara. Hola, gracias, Jean-Marie. Hola a todos, me llamo Sara Mara. Soy francesa, así que les pido disculpas por mi español. Trabajo en Campus France en las oficinas de París y hoy les voy a presentar el doctorado y la investigación en Francia. Vamos a ver cómo funciona este sistema, qué oportunidades existen para los estudiantes internacionales y vamos a explicar por qué Francia es un país muy interesante si les interesa una carrera científica o académica. Entonces voy a compartir mi presentación. Em, ah, Entonces, la investigación en Francia. Francia es uno de los países líderes en el mundo en investigación científica y tecnológica. Invierte mucho en ese sector, más del 2% de su Producto Interno Bruto se dedica a la investigación y el desarrollo. Gracias a esto, hay una red muy fuerte de laboratorios, universidades y centros de investigación. En Francia, la investigación se organiza principalmente en tres tipos de instituciones: las universidades y grandes escuelas, donde se enseña y se investiga; los organismos públicos de investigación, como el CNRS, para ciencias en general; el INSERM para la salud; el INRIA para la información y la informática; y el INRAE para medio ambiente y agricultura. Y por fin hay los laboratorios mixtos que combinan universidades con organismos públicos o privados. Además, Francia participa activamente en programas europeos como Horizon Europe y colabora con muchos países. Aquí tenéis dos laboratorios franceses, l'Institut Pasteur y l'Institut Jean Lamour. Seguimos. También hay una fuerte conexión entre el mundo académico y el sector privado. Empresas como Airbus, Thales o le CEA trabajan junto a investigadores en proyectos de alta tecnología. Algunas cifras interesantes: más de 100.000
investigadores trabajan con fondos públicos, de los cuales el 10% son internacionales y el 26% son mujeres. En total, hay más de 400.000 personas trabajando en el sector de investigación en áreas públicas y privadas. Aquí tenéis algunos de los ganadores franceses del Premio Nobel de Economía. Entonces tenemos a Esther Duflo, a Anne Villiers, Premio Nobel de Física. También tenemos una medalla Fields, que es un premio para las matemáticas. El sistema universitario francés y el doctorado. El sistema universitario en Francia sigue el modelo europeo que se llama LMD. Entonces empieza con la licenciatura, que dura 3 años y que es la formación de base. Después la maestría, que dura 2 años. Y por fin el doctorado, entonces 3 años adicionales que ofrece una formación en investigación. El doctorado en Francia es un título reconocido en todo el mundo, no solo en la universidad, sino también en la industria e incluso en el sector público. ¿Qué implica hacer un doctorado en Francia? Hacer un doctorado en Francia significa formar parte de una escuela doctoral y de un laboratorio de investigación. Los doctorandos hacen parte integral del laboratorio. Son considerados jóvenes investigadores. Su trabajo consiste en desarrollar un proyecto de investigación original, escribir y defender a una tesis doctoral y participar en congresos, publicar artículos y a veces enseñar también. Algunos puntos clave en la duración, que es normalmente de 3 años, quizá a veces puede durar más, pero normalmente son 3 años, y el estatuto, los doctorandos son asalariados o becarios. El proceso de graduación, entonces, para obtener el doctorado se debe cumplir con los requisitos de la escuela doctoral. Entonces hay cursos, seminarios y publicaciones. Escribir la tesis y defenderla oralmente frente a un jurado. Y eso se llama sutnos. ¿Dónde se realiza la tesis? Cada doctorando tiene un director o una directora de tesis. En Francia hay 270 escuelas doctorales y más de 2.500 laboratorios públicos. Muchos doctorados se hacen con financiamiento internacional, por ejemplo, a través del programa Horizon Europe, pero también se pueden hacer cotutelas, es decir, una tesis dirigida por 2 universidades, una en Francia y otra en otro país. Y eso le permite obtener 2 títulos de doctorado. Otra opción es el contrato CIFRE, donde se realiza la tesis en colaboración con una empresa. Entonces el doctorando tiene un contrato laboral clásico. Vamos a ver los tipos de doctorado. Como lo explicaba, hay el doctorado clásico, se hace en un laboratorio con un contrato doctoral. Después tenemos a la codirección. En este sistema hay 2 directores de tesis, uno en Francia y otro en otro país, pero se obtiene el título, un solo título francés. Para obtener 2 títulos hay que hacer una cotutela internacional, porque hay 2 directores, 2 universidades y 2 títulos, uno francés
y uno extranjero. Y por fin el doctorado SIF, que se hace en una empresa y también en un laboratorio académico. ¿Cómo conseguir un doctorado? Para entrar en el doctorado se necesita tener un título de maestría o equivalente, tener un proyecto de tesis validado por un laboratorio y aceptado por una escuela doctoral. Contar con una financiación para los 3 años, que son unos 2.200 euros brutos al mes, y por fin hablar francés o inglés según el campo. ¿Dónde podéis encontrar oportunidades? Se pueden encontrar en las páginas web de las escuelas doctorales y de los laboratorios. Y también tenemos un portal web. Aquí tenéis el vínculo, que es doctora.campusfrance.org. Y en este sitio web tenéis muchísimas ofertas de contrato doctorales para hacer un doctorado en Francia. La financiación del doctorado es obligatoria para poder hacer un doctorado en Francia y obtener un visa. Hay varias fuentes: los contratos doctorales de universidades y laboratorios, los contratos SIF con colaboración con empresas, las becas del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, como el programa EFEL, programas bilaterales entre países y gobiernos y programas de movilidad ofrecidos por gobiernos de su país. Ahora el PhD Track. El PhD Track es un programa especial y bastante reciente que combina el máster y el doctorado en un solo camino. Generalmente dura 5 o 6 años. Y los PhD Track ofrecen una formación progresiva. Entonces empecemos con cursos y luego investigación. Ofrece también una supervisión desde el inicio, una financiación durante todo el proceso, cursos en inglés y colaboración internacional. Y bueno, hay que saber que la selección es muy competitiva, entonces no es tan fácil obtener, pero es una buena manera de obtener un doctorado empezando con un máster. Hay algunas universidades en Francia que ofrecen el PhD Track, como Paris Sciences Lettres, PSL, Université Paris-Saclay, el Instituto Polytechnique de Paris, Sciences Po, entre otros. Entonces, aquí he puesto varias becas que podéis encontrar para financiar un doctorado en Francia. Como les explicaba, hay el sitio de Campus France, donde hay muchísimas informaciones, becas del programa EFEL, becas MOPCA, becas de los institutos franceses de investigación en el extranjero, las becas de la Agencia Universitaria de la Francofonía, becas de movilidad por país. Y para tener más información tenéis que ponerse en contacto con la Embajada de Francia de su país. Y también otros programas como los programas Ubercurien, PHC o los programas ECOS. Documentación. En el sitio web de Campus France hay muchísimas informaciones sobre la investigación. Aquí he puesto unos vínculos. Entonces, hay guías,
hay información sobre la formación del doctorado en Francia, sobre las cotutelas de tesis y el doctorado y también el portal de la investigación donde se encuentran muchísimas ofertas para hacer un doctorado en Francia. Aquí tenéis el sitio web. Am, el sitio web es en inglés o francés y podéis buscar aquí las escuelas doctorales y también ofertas. ¿Veis aquí? Y podéis buscar por temáticas, por universidad, por escuela, por duración y idiomas también. Y merci, gracias a todos. Y ahora podemos contestar a las preguntas que tenéis. Bueno, veo que hay dos preguntas que ya están en el botón preguntas y respuestas para darles de pronto un poquito más de tiempo al público para que nos redacte sus preguntas. Entonces, eh, pues quisiera solamente pues retomar unos dos puntos que nos ha presentado Sara y de pronto resaltarlos porque hay algo que nos parece sumamente importante explicar es por qué el costo de un doctorado en Francia es tan económico, ¿sí? Sabemos que en algunos países usualmente entonces entre más avanza el estudiante en su nivel académico, más costosos son, digamos, las matrículas, ¿sí? Y de hecho, en algunos países también anglosajones, podemos fácilmente encontrar unos doctorados que les van a salir en $50,000 el año de estudio, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando la gente se fija en los precios que manejamos en Francia, o sea, entonces en menos de 400 euros el año de doctorado, creo que es importante explicar el por qué, ¿sí? Primero, resaltar que la calidad de los programas, el reconocimiento del diploma de doctorado no tiene nada que ver con el precio que uno va a pagar para poder matricularse, ¿sí? Que uno obtenga entonces un doctorado en la escuela doctoral de Lille, de Marsella, de Toulouse, es un doctorado que tiene el mismo, digamos, reconocimiento en Francia porque es el ministerio finalmente que lo va, digamos, a otorgar, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto claro. Ahora, ¿por qué un doctorado sale tan económico en Francia? Es porque el Estado francés asume entonces una parte muy importante de los gastos generados por cada estudiante, ¿sí? Que sean franceses o internacionales. Concretamente, el Estado va a asumir más del 95% de los gastos. Entonces, que la participación del estudiante es casi simbólica, entre comillas, ¿sí? Pero, pues, 400, digamos, euros, $400, digamos, para que sea más fácil de pronto para la conversión, pues a veces pues ni siquiera es lo que uno paga entonces para, digamos, un semestre de pregrado, ¿sí? Entonces toca tener esto muy claro, que si el doctorado sale de manera tan económica en Francia, es porque hay un Estado que decidió apoyar a los estudiantes de manera realmente importante y consecuente, aportando más del 95% de los gastos. La idea es incentivar al público para que sigan con estudios de nivel doctorado, que sean franceses u internacionales. ¿Sí? Eso es sumamente importante y por favor, entonces, borrar esta ecuación, si algo es económico, no es de que haya. No, 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 para nada. ¿Ok? La idea es ayudar de manera, digamos, muy fuerte a los estudiantes. Y obviamente, pues, como lo ha comentado Sara, existen adicionalmente a esto programas de becas. ¿Ok? Entonces, era bueno, veo que hay más preguntas. ¿No? Perfecto, la gente ha tenido el tiempo de redactar sus preguntas que vamos a
a leer. Y lo que nos ha presentado Sara también me parece muy importante, ¿eh? Es el catálogo de las escuelas doctorales en el cual van a encontrar ofertas de doctorado. Y estas ofertas de doctorado vienen con la financiación, digamos, resuelta, ¿sí? Eso es Sí, sumamente importante. Y también para la gente que de pronto esté buscando prácticas para doctorado o también postdoctorado, hay también ofertas que se publican. Entonces, toca pensar que hay estudiantes que buscan un doctorado en Francia, pero hay también directores de investigación que buscan a estudiantes. O sea que para hacerlo de manera, digamos, totalmente, digamos, fácil de entender, esta página sobre las escuelas doctorales, el catálogo, de cierta manera es como un poco el Tinder de la investigación, ¿sí? Uno va buscando y entonces a ver si encuentra a alguien que, digamos, tenga digamos, digamos, un perfil de programa interesante para él y después entonces se ponen, digamos, en contacto y a ver entonces cómo pueden aplicar y más adelante poder hacer su doctorado en Francia. Son títulos, obviamente, reconocidos a nivel internacional. ¿Ok? Eso es muy importante, obviamente, tener esto muy claro en el momento de elegir su doctorado. Bueno, después de haber hecho estos dos comentarios sobre la financiación y sobre entonces el catálogo de las escuelas doctorales, vamos entonces a responder las preguntas que nos han llegado. Antes de hablar había dos, ahora tenemos 20. Bueno, entonces vamos a ver cómo los organizamos. Primera pregunta de espectador anónimo. Bonjour. Bueno, lo voy a hacer en francés, pero ya escucharon también que hay posibilidad de hacer su doctorado en inglés en Francia, según el área del conocimiento. En algunos campos va a ser más fácil hacer su doctorado en inglés, en otros de pronto se puede, pero no será, digamos, tan fácil. La única condición para que la gente pueda hacer su doctorado en inglés es, digamos, redactar el resumen de su tesis, más o menos unas 15 páginas nomás, que deben venir en francés, ¿ok? Pero durante su doctorado seguramente tendrán el tiempo de perfeccionar su nivel de francés y de poder redactar este resumen de su tesis sin mayor dificultad. Entonces, bonjour, pour les sciences humaines, avoir un contrat doctoral ou cifre, c'est assez difficile. Ce serait possible de travailler à côté pendant la thèse? ah, Entonces, Sara, hacemos, contestamos en español o en o puede ser français. en español, en francés, creo En que français et tu traduis. pas C'est de problème. possible de travailler pendant la thèse, surtout quand on fait enfin, surtout effectivement pour les sciences humaines. Après, c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc, c'est envisageable, mais c'est à vous de voir aussi par la suite ce qui est possible ou pas. Mais c'est envisageable. Mais par contre, peut-être pas un travail à temps plein. Ujú. Bueno, se puede trabajar durante los estudios en Francia. La visa de estudiante permite trabajar, digamos, medio tiempo, ¿sí? O sea, son 964 horas por año, ¿sí? O sea, trabajar tiempo completo, no. Y la verdad, no logro ver cómo una persona podría llevar a cabo un doctorado trabajando tiempo completo al mismo tiempo. Muy complicado. Pero existe la posibilidad de trabajar, para que sepan, la reglamentación francesa permite trabajar en promedio 20 horas a la semana. ¿Ok? Eso se puede. Pregunta siguiente. Entonces, espectador anónimo nos pregunta si hay un límite de edad para acceder a las becas. No hay un límite de edad para el doctorado, pero para ciertas becas sí que hay un límite de edad. Depende de las ofertas. Sé que, por ejemplo, para el programa EFEL hay un límite, pero para hacer un doctorado de Francia y tener financiación no hay límite de edad.
Sí, entonces ahora le corresponde a cada quien entonces averiguar los requisitos de postulación. ¿Ah? Mm. Puede ser a nivel académico, lingüístico y de edad. Digamos que usualmente no hay límite de edad para estudiar en Francia, pero para algunos programas, en algunos casos, puede haber efectivamente, como la beca EFEL, un requisito de edad, si no estoy mal, pero lo veremos eso mañana. Mañana tenemos entonces una actividad sobre las becas y entre las cuales la beca EFEL y más programas. Pero para la beca EFEL, si no estoy mal, para doctorado se puede aplicar hasta los 32 años ahora. Pregunta de Diana. Pues era la misma pregunta. Finalmente, ¿hay algún tipo de límite de edad? Entonces vamos a poder seguir. Espectador anónimo, ¿qué tipo de visa otorgarían? Chercheur o passeport talent. ¿Qué límites, condiciones restrictivas hay? Entonces ahí me dices, Sara, si, porque bueno, de pronto, no sé si tenés las informaciones sobre passeport talent y lo que significa este tipo de Ah, visa, ¿sí? Entonces me lo dices y yo podré complementar la respuesta. te dejo contestar. Ok, Esto bueno, es Suiza. entonces, efectivamente, pero eso lo hemos escuchado, digamos que para los estudiantes que hacen un doctorado en Francia va a haber dos tipos de visa. Cuando una persona está inscrita en una universidad en Francia como estudiante, tendrá que solicitar la visa de estudiante. ¿Ok? Entonces, esta misma visa permite, como lo acabo de mencionar, trabajar en promedio 20 horas a la semana, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, cuando un estudiante tiene un contrato, ¿sí? Un convenio, no sé cómo pues, lo llamen en sus respectivos países, pero cuando hay un convenio firmado entre un laboratorio, la universidad y el estudiante, por ejemplo, entonces allá, en este caso, entonces la empresa, digamos, o el laboratorio se compromete en pagar al estudiante, porque él va a hacer unos trabajos de investigación y va a recibir un salario para hacer esto. Obviamente esto es lo mejor, porque obviamente van a recibir un salario y el tema de la financiación está más o menos solucionado. En este caso, cuando el estudiante tiene precisamente el término en francés es convention d'accueil. Cuando el estudiante va a Francia para hacer su doctorado y cuenta con una convention d'accueil, no va a solicitar la visa estudiante, sino la visa pasaporte talento. Y ahí, en este caso, puede haber entonces cosas importantes que deberían saber. Por ejemplo, cuando la gente entonces, quiere viajar con su pareja o sus hijos, entonces ahí va a ser más fácil, ¿ok? Porque se va a tomar en consideración el núcleo familiar. Entonces, si lo pueden, entonces obviamente mucho mejor aplicar a un doctorado con una convención d'accueil. En este caso, importante también resaltar que el estudiante que va a hacer su doctorado, si aplica con una convención d'accueil, no debe hacer el proceso con Campus France, sino hacer el proceso directamente de solicitud de visa, pasaporte talento con el servicio de visas. ¿Ok? Bueno, espero haber respondido la pregunta a grandes rasgos. Seguimos con entonces Emilio, que nos pregunta si las becas y los contratos de PhD deben cumplir ambos con el requisito de financiación de 2.200 euros Bruto. brutos. Brutos, importante. Yo sé que en algunos países de pronto no se hace tanto la diferencia, pero en Francia es algo sumamente importante. 2.200 euros brutos son, si no estoy mal, alrededor de 1.700 euros netos. Exacto. Entonces, sí, Emilio, es algo muy importante, es el tema de la financiación, porque eso pudo pasar en algunos casos, que estudiantes se, digamos, lanzaban en un proyecto de doctorado y en algún momento había un problema para, digamos, la manutención. Y entonces, para evitar que esto ocurra, entonces la idea es que el estudiante realmente tenga, digamos, todo, digamos, solucionado con el tema de la financiación. Por esta misma razón, entonces repito, mañana tendremos un espacio pensado para una presentación sobre la financiación desde Francia, incluso desde Europa, con los programas a nivel europeo. Y para el público colombiano, entonces tendremos el jueves una presentación de parte de Colfuturo y también de la CEF, Corporación para los Estudios en Francia, que tienen programas de becas para doctorado. Seguimos. Acá es una pregunta muy precisa.
disculpe, ¿qué ciudades y o instituciones están más especializadas en neurociencias? Ciudades, creo que en Lyon hay una muy buena sección para neurociencias, también en Paris-Saclay. Pero puedes ir en la página web, el portal web, porque puedes buscar por temáticas. El sitio web no funciona hoy. Hemos tenido un problema, así que no puedo mostrar cómo funciona el sitio, pero en unos días creo que todo estará bien y puedes buscar por temáticas. Así que hay varios laboratorios que trabajan en neurociencias y ya verás. Sí. Creo que efectivamente digamos, la puerta de entrada en la búsqueda es, digamos, área de conocimiento y después entonces verás que pues, esta universidad tiene X escuelas doctorales que proponen algo relacionado con lo que quisieras hacer. Creo que es así como lo debes, digamos, pensar y efectivamente lo lamentamos muchísimo. ¿Ah? Pero el portal de las escuelas doctorales está en mantenimiento el día de hoy. Bueno, que hay muy mal, pero bueno, vamos a ver el punto positivo. Esto los va, digamos, a obligar de cierta manera más adelante a consultar esta página y a descubrir todas las informaciones que están a su disposición. Sara nos pregunta lo siguiente: ¿dónde puedo verificar la validez de mi título de maestría para presentarme al doctorado en Francia? Sara, creo que lo más fácil es comunicarte directamente con la oficina Campus France de tu país de residencia. No sé de qué país nos estás, digamos, escribiendo, Sara. Bueno, en caso de escribirnos desde Colombia, entonces no hay, digamos, mayor dificultad porque existe un acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas. ¿Ok? Entonces, esta información está en nuestra página web. Entonces, eso aplica obviamente si estás, no en Colombia, sino si tienes un título colombiano. Ahora, si tienes un título emitido por otro país, entonces te invito a comunicarte con la oficina Campus France de tu país de residencia o donde obtuviste tu diploma para saber entonces si existe un acuerdo parecido. Seguimos con espectador anónimo. El costo de la matrícula es bajo, pero el costo mensual de la manutención, 2.000 euros, muy elevado. Sí, sí. Bueno, no sé, Sara, si tienes un comentario que hacer sobre lo que nos escribe espectador anónimo. Eh, Toca pensar que en el Ah, momento de solicitar una visa de estudiante, una persona tiene que demostrar que tendrá acceso en promedio a 615 euros mensuales. Ahora sabemos que los costos pueden variar, obviamente. ¿Sí? Esto es para hacer tu solicitud de visa. Pero una vez en Francia, si estás en París, 615 euros no será suficiente para vivir. Esto te alcanzará de pronto para alquilar una parte estudio de 12 metros cuadrados, ¿sí? No más. Si estás en otra ciudad, una ciudad, digamos, mucho más pequeña, no sé, de 100, 150.000 habitantes, y hay muchas en Francia así, ¿no? Obviamente el costo de la vida será mucho menor. Entonces, obviamente, 2.000 euros puede sonar un poco costoso, entonces netos son como 1.700 euros, pero es también pensando que tú durante tu doctorado tendrás entonces que seguramente asumir unos gastos de transporte para tus terrenos, por ejemplo. Entonces, es también pensando en todo esto, ¿no? Entonces, 2.000 euros, sí, puede entonces, bueno, 1.700 euros netos puede sonar un poco costoso, pero toca pensar que entonces si tú vas sumando tus meses de manutención más la matrícula y luego lo divides por el número de meses, a 12, eso te dará entonces un presupuesto mensual. Y obviamente o sea, es difícil no comparar, si comparas con otros países, ya verás que
es bastante económico hacer su doctorado en Francia. ¿Ok? Y además, hemos mencionado el tema de la visa de estudiante, entonces que brinda también beneficios, subsidios a estudiantes. ¿Ok? El tema, por ejemplo, del alojamiento con entonces una ayuda mensual que reciben los estudiantes para ayudarles a pagar su alquiler. Es una ayuda que puede oscilar fácilmente entre 100 y 200 euros mensuales. Transportes públicos. Tendrás usualmente un 50% de descuento en los transportes públicos. ¿Sí? Acceso a los restaurantes universitarios. 3,30 € para almorzar, para cenar. Y esto pues es una tarifa insuperable. No vas a encontrar una mejor oferta. ¿Sí? Entonces toca pensar que adicionalmente, digamos, a lo que hemos presentado sobre el, digamos, ¿cómo decirlo? Tu capacidad de manutención en Francia, tendrás entonces beneficios en Francia. ¿Ok? Em, Espectador anónimo. Los doctorants tienen seguridad social. Creo que hay límite de edad. Bueno, entonces no lo hemos mencionado efectivamente en los beneficios, porque efectivamente el seguro social está, bueno, totalmente gratuito, pero hasta los 28 años. Después de los 28 años, efectivamente, toca pagar entonces un seguro, digamos, diferente, que va a oscilar más o menos entre 400 500 euros el año, ¿sí? Y de manera, digamos, más precisa, nosotros vamos a recomendar, obviamente, afiliarse a un seguro complementario, o sea, que es el seguro que va a cubrir lo que el seguro básico no te va a cubrir, ¿sí? Pero hay ofertas realmente muy interesantes para, digamos, un estudiante menor de 28 años, entonces la afiliación al Seguro Social es totalmente gratuita y luego puedes encontrar un seguro complementario que va a oscilar entre 200 300 euros. Obviamente son, digamos, son ofertas, digamos, de empresas privadas, entonces que toca comparar y ver si necesitas más bien algo relacionado con los ojos. Por ejemplo, en mi caso yo tendría que tener, digamos, cuidado con esto con los dientes, con, no sé, un tratamiento especial que tú tendrías, pero realmente el acceso a la salud en Francia es bastante, digamos, económico y de buena calidad. Espectadores anónimos, o sea, el mismo que tiene muchas preguntas. Muchas becas son para menores de 30 años. ¿Cuál es la alternativa para personas que superan esa edad? Eh, Sara, no sé si tienes algo que responder o... Am, bueno, sí, hay muchas becas que están dirigidas a menores de 30 años, pero hay alternativas con los contratos doctorales estándar que no tienen límite de edad oficial. Hay los contratos CIF con empresas, así que tienes un contrato laboral y bueno, no hay límite de edad tampoco, hay financiamientos propios de los laboratorios, hay otras pistas para financiar un contrato doctoral que las becas. Y entonces veremos ahorita si podemos enviarles algunos enlaces para que pueda tener más informaciones sobre entonces toda esta parte. Seguimos. Si un estudiante es aceptado por una école doctoral, pero no logra obtener beca o contrato doctoral, la embajada rechaza la aprobación de la visa. Digamos que concretamente, digamos, la escuela doctoral o el laboratorio. Entonces, si te aceptan, es que seguramente se han fijado en la parte de la financiación, ¿sí? Entonces, o entonces tú tienes una beca o tienes la posibilidad, digamos, de aplicar a una beca y tener un chance, digamos, real de obtenerla, o entonces la escuela doctoral te acepta porque ellos mismos te van a ofrecer la financiación de una vez, ¿sí? Es lo que acabo de explicar con esta plataforma, este portal de investigación de las escuelas doctorales, donde las ofertas que vas a encontrar en esta plataforma
vienen con la financiación. Y así entonces levantamos de una vez este obstáculo del tema de la financiación. Ahora, eh, la embajada o el servicio de visas, pues no se va a fijar, digamos, en la parte de los recursos. Bueno, obviamente el mínimo será 615, ¿sí? Pero tu aceptación para el doctorado viene condicionada por la financiación, tal como lo ha explicado Sara, ¿sí? O sea que son dos cosas que difícilmente puedes, digamos, separar, Mm. ¿sí? Para tener una aceptación, toca tener entonces el tema de la financiación resuelto, ¿ok? Seguimos. Vamos respondiendo, pero creo que hay cada vez más preguntas que nos llegan. Eh, Acá no hay. Daniela, buenos días. ¿Cuál es el nivel de francés requerido? B2, C1. Adicional, me gustaría saber cómo funciona el contrato cifra como Mm. fuente de financiación. ¿La universidad ayuda a buscar esto antes de empezar el doctorado o es tarea de cada uno de los aplicantes? No es obligatorio hablar francés para hacer su doctorado en Francia. Tienes que hablar inglés bastante bien, pero no hay nivel requisito para, para hacer un doctorado, pero tener un nivel básico o intermedio te va a ayudar para la vida diaria. Es necesario hablar un poquito de francés o vas a ir aprendiendo en Francia, pero no hay nivel que tienes que tener para conseguir un doctorado, pero depende del campo también. En ciencias va a ser más fácil que en ciencias sociales, por ejemplo. Ujú. Pero efectivamente, usualmente, digamos, el nivel B2. Si es C1, pues mejor. Significa Mm. que tenés seguramente más facilidades con el idioma. Pero toca pensar que con, digamos, el tiempo, los meses ahí en Francia, si tú llegas con un nivel B2, pues rápidamente vas a alcanzar un nivel C1. Pero usualmente es el nivel B2. ¿Ah? Esto toca averiguar también cuando se comuniquen con los directores de tesis o los posibles directores de tesis, ver si entonces es un nivel B2 o C1 y pasar al siguiente lo mismo con el inglés, saber entonces cuál es el nivel que les pidan, porque eso puede variar según el área del conocimiento. Ahora, en cuanto a al contrato CIFRA, Mm. Sara, ¿nos puedes decir un poquito más sobre esta parte? Am, bueno, es exactamente como un contrato laboral clásico, va a ser una oferta del laboratorio, así que no tienes que buscarlo. Tú después de tener un proyecto, la universidad o el laboratorio te va a presentar un contrato y después tienes que postular, se dice así, postular. Ujú, ujú, Pero es que no tienes que hacer la búsqueda después con una empresa. Puedes, sí, pero es que creo que en la mayor parte de los casos ya tienen el contrato cifre. Entonces, entre los enlaces que he propuesto entonces enviar en el chat, entonces hay uno sobre, o sea, que remite hacia la información sobre la financiación a través de un contrato cifre. ¿Ok? Seguimos. Emilio, en todos los tipos de doctorado, incluyendo los cifre, se debe estar vinculado a una escuela doctoral y en caso afirmativo, siempre se debe tomar cursos en la escuela doctoral. Sí. Bueno, entonces en ambos casos la respuesta es sí, Emilio. Sí. Espectador anónimo, el primer paso entonces es conseguir un tutor para el doctorado y no hay que tener un proyecto redactado inicialmente. ¿Cómo se pueden contactar estos tutores? En el portal. Tienes que buscar en la página el portal de las escuelas doctorales. Ahí tenéis las páginas de las escuelas doctorales y podéis contactar con profesores.
hay ofertas, entonces si buscáis una oferta, hay que postular a una oferta o podéis también buscar a un profesor y ver si tiene un proyecto y les interesa su proyecto y colaborar con vosotros. Entonces, para complementar la respuesta de Sara, creo que siempre será mejor, obviamente, tener, digamos, no, o sea, un proyecto o un preproyecto redactado. Porque si Ujú. tú ya tienes esto, pues vas demostrando que ya tienes, digamos, las ideas, digamos, claras. Sabes en qué entonces quieres orientar tus investigaciones. Y esto da cierta, digamos, claridad también para, o más claridad para, digamos, el posible director de tesis. Primero, perdón, tengo un teléfono que está sonando al lado mío. Un segundo. Primero. Segundo, efectivamente existe la posibilidad de encontrar entonces a los directores de tesis desde la plataforma de las escuelas doctorales que hemos mencionado. Ahora, lo que nosotros recomendamos muchas veces es aprovechar de cierta manera a su universidad y a los docentes que les han dado cursos en estas universidades que muy probablemente tienen contactos con universidades, escuelas doctorales o directores de tesis ahí en Francia, ¿sí? Toca pensar que hay muchísimas, digamos, solicitudes de parte de estudiantes y que los directores de tesis a veces no pueden responder todos los correos electrónicos que envían los estudiantes. Pero sí, obviamente, viene con el apoyo de un profesor acá en su universidad que conoce, entonces a un par en tal o tal universidad, pues será obviamente mucho mejor, ¿sí? Porque entonces va a tener cierta confianza o el director de tesis en Francia pues sabe que el estudiante tiene el respaldo acá en su país de origen, el respaldo de un profesor acá en la universidad y esto va a generar, se tendrá confianza. Entonces, no duden en comunicarse con sus universidades en los cuales han obtenido su título que les abre las puertas para el doctorado para conocer estas opciones, porque ellos están en contacto, ¿ya? Los docentes de universidades son muchas veces investigadores y trabajan con entonces pares franceses. Y puede ser entonces también una puerta, digamos, de entrada para ustedes, para identificar más fácilmente a directores de tesis. Eh, Juan, que nos pregunta lo siguiente: ¿es posible presentarse a un doctorado si no hice un máster recherche, hice un máster pro, pero hace 10 años trabajo en una universidad en Colombia? Gracias. Juan, voy a decir sí, se puede, pero efectivamente es siempre mejor haber, digamos, cursado un máster con enfoque investigación, porque esto te va preparando al tema de la investigación. Ahora bien, posiblemente durante tu vida, digamos, profesional, ¿no? Dices que llevas 10 años trabajando en la universidad, puede ser que hayas, digamos, desarrollado también trabajo de investigación, ¿sí? Y ahí entonces podrás utilizar tu experiencia o de pronto materias que hayas cursado después para entonces demostrar también que tienes, digamos, unos conocimientos, unas bases metodológicas para poder entonces hacer un doctorado en Francia. Vemos que no es obligatorio, es recomendado. Ahora tú lo podrías, por lo que yo leo en el chat, podrías, digamos, compensar, entre comillas, digamos, el hecho de no haber cursado un máster investigación con la experiencia que tienes. ¿Ok? Entonces, toca, digamos, toca como pensar de manera estratégica cómo presentar las cosas al director de tesis. ¿Sí? Y creo que sobre todo lo que les va a llamar también la atención es su proyecto. ¿Sí? Entonces toca efectivamente entonces, pensar todo esto de manera estratégica. Pero hay estudiantes que hicieron un máster profesional y que pudieron entonces hacer un doctorado. Seguimos con Luisa. Buenos días, por favor. ¿Podrían compartir nuevamente la página? Acabo de ingresar a la sesión. Merci. Em, El portal.
Ahora, Luisa, Am, si nos puedes precisar qué información precisamente quisieras tener, si es la página web hacia el portal de las escuelas doctorales, si lo puedes entonces notificar en el chat, por favor, y te enviaremos en el chat la información. Espectador anónimo, el tipo de visa que se da a los doctorados tiene acceso a la CAF para subvencionar el loyer. La respuesta es sí. Karen, buenas tardes. ¿Podría compartir el link del catálogo? Bueno, vamos a compartir el link del catálogo de una vez. Será, sí, ya, vamos a lo evitar voy a poner entonces. en el chat. Sí, y sigo Ah, entonces con la pregunta, John. ¿Cuál es la edad límite para realizar un doctorado en inglés? Bueno, respondimos esta pregunta al inicio. Usualmente no hay límite de edad para hacer un doctorado en Francia, que sea en francés o en inglés. Digamos que ahí el tema de idioma no va a interferir sobre entonces el tema de la edad. Ahora, como lo hemos mencionado, hay unos programas de becas que sí van a tener entonces un requisito de edad, pero de manera general no hay entonces edad límite para realizar un doctorado que sea en francés o en inglés en Francia. Espectador anónimo, soy una joven dominicana que ya he cursado un máster con reconocimiento europeo y tengo entendido que solo debo traducir el título del español al francés. Mientras estuve en España, me enfermé y nos encerraron por la pandemia, lo que afectó mi desempeño académico por circunstancias externas. Quería saber cuál es el índice mínimo para poder cursar el PhD. ¿A qué te refieres con el índice mínimo? Si nos puedes aclarar esta parte, por favor, sobre el índice mínimo. Ahí lo siento, no. Sí, entonces igual, pues, puedes aclarar esto con una notica en el chat, por favor. Y mientras tanto, seguimos. Espectador anónimo, si hago doble doctorado, dos tutores, dos instituciones, se supone que presente una tesis en ambas instituciones o una por institución. es una buena pregunta, es que la verdad que no tengo la respuesta. A ver, creo que Dependerá mm, también, digamos, del convenio firmado entre, digamos, ambas instituciones, ¿sí? En algunos casos puede ser solamente una sustentación de tesis para las dos universidades. Puede ser, ¿sí? Entonces ahí tocará, digamos, ver esto en el momento de hacer efectivo, digamos, el convenio entre ambas instituciones. Nicolás, buenos días, gracias. Mi pregunta va dirigida a las oportunidades laborales luego de culminar el doctorado. ¿Se otorga un permiso de cuánto tiempo para el estudiante extranjero para poder permanecer en el país mientras consigue alguna oportunidad laboral? Bueno, cuando un estudiante obtiene un título de máster o de nivel máster o más, ¿sí? Tiene la posibilidad de solicitar una APS, en francés, Autorisation Provisoire de Séjour, que sería como un permiso temporal de estadía que se expide por un periodo máximo de un año que te permite entonces buscar trabajo, ¿sí? Si encuentras trabajo, después te corresponde hacer entonces los trámites administrativos para, digamos, convertir este estatus temporal en estatus trabajador. Pero eso sí se puede, ¿sí? Entonces, un año que te da el Estado francés para permanecer en Francia y buscar trabajo. Espectador anónimo, j'ai fait mon master en France en 2023. ¿A qué se refiere este comentario? Eh, c'est une question en Será, français. será el mismo. Ah, ya. Je suis rentré en Colombie cette année. C'est problématique si je commence le doctorat en 2026, 2027, par exemple? Non, non. No, digamos, no hay, digamos, un plazo límite para, digamos, seguir con el doctorado después de haber cursado el máster, ¿sí? Incluso podría ser 10 años, 15 años después del máster, no hay ningún problema.
lo que importa no es, digamos, el tiempo que haya pasado entre el título de máster y tu proyecto de doctorado, sino más bien tu proyecto de estudios, conseguir al director de tesis y la financiación. Entonces, vamos avanzando. María Holguín, ¿cuáles son los pasos para lograr acceder a un doctorado? Bueno, creo que acabo de mencionarlos. Encontrar a tu director de tesis significa entonces presentar, digamos, un proyecto, un proyecto de doctorado y también tener el tema de la financiación resuelto. Entonces, muchas veces entonces van de la mano la aceptación del doctorado con la financiación. Ahorita vamos a meter unos enlaces adicionales para que puedan entonces saber un poquito más sobre esta parte, las grandes etapas. Ahora, para el doctorado, importante también aclarar que no hay, digamos, una fecha límite para aplicar durante el año. Cuando uno aplica a pregrado, a máster, muchas veces hay un calendario, digamos, fijo o definido por el ministerio en algunos casos o por las instituciones en Francia. Para el doctorado realmente uno se puede comunicar con la institución, con los directores de tesis a lo largo del año. ¿Sí? Hay unos doctorando que se van en septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Entonces, realmente esto es mucho más flexible en comparación con los otros niveles. Espectador anónimo, tengo doble nacionalidad. Ah, no, tengo doble nacional. Pues sí, me imagino que decía nacionalidad. Una de ellas es europea. Supongo que eso implica alguna facilidad en los procesos legales, ¿no? Pues si tienes un pasaporte emitido por un país de la Unión Europea, efectivamente no necesitas visa, ¿sí? Entonces ahí son consideraciones diferentes, ¿no? Tú entras con tu pasaporte europeo y efectivamente no tienes que hacer entonces toda esta parte administrativa, la solicitud de visa, pero igual, ¿ah? Luego esto no brinda tampoco facilidades para estar aceptado, digamos, por un director de tesis, ¿ah? El trámite va a ser el mismo, ¿ok? Pero efectivamente, una vez tengas la aceptación, no tendrás que hacer el proceso de visa. Espectador anónimo, ¿c'est possible de faire une pause pendant la thèse? Oh, no ha arrancado y ya está cansado. Eh, sí, sí se puede. Digamos que sabemos que para los estudios son, digamos, usualmente duraciones más extendidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente efectivamente a veces pues debe trabajar para financiar sus estudios. Entonces ahí precisamente es lo que quisiéramos evitar de cierta manera, eh, pero tocará justificar por qué hacer, digamos, una pausa durante tu tesis. Si es una pausa de qué, de unos meses, un semestre, un año o más, ahí dependerá. Pero seguramente si tú haces la pregunta es que de pronto ya tienes entonces una idea clara. Entonces sería presentar también esto cuando te comuniques con la escuela doctoral para saber si es algo que se podría, ¿sí? Yo tendería a pensar que sí, si la pausa no es tan larga, pero toca averiguar, toca averiguar con la escuela doctoral. Tarara. Uriana nos pregunta cuál es el estatus migratorio del estudiante una vez haya terminado su doctorado. Para hacer el doctorado, entonces, Juliana, tendrás entonces una visa. O sea, habrás salido de tu país con una visa para poder ingresar a Francia. O una visa de estudiante o una visa, entonces, pasaporte talento. ¿Mm? La visa de estudiante para doctorado usualmente se otorga primero por un año, es lo máximo, 12 meses. Pero una vez en Francia, antes de que venza tu visa, tendrás que hacer el proceso de renovación de tu titre de séjour, el equivalente de una cédula de extranjería, más o menos. Usualmente, pues como oficialmente son 3 años de doctorado, al finalizar el primer año en Francia, se te va a dar entonces una visa, digamos, un título de séjour por los 2 años faltantes. ¿Sí? Ahora, cuando tú termines tu doctorado, pues supuestamente debería cuadrar con entonces la duración de tu
de tu seguridad de extranjería, título de séjour. Y es ahí donde entonces debes anticipar y, por ejemplo, o solicitar la APS, autorización provisoire de séjour, o entonces, si conseguiste un trabajo, hay estudiantes que hacen el doctorado en una empresa, en un laboratorio, y al finalizar el doctorado tienen la posibilidad de permanecer en esta institución, pero como trabajador. Y ahí entonces, obviamente, genera un trámite administrativo con la prefectura para pasar de tu estatus que tenías para hacer tu doctorado a estatus de trabajador. ¿Ok? Entonces, dependerá, digamos, de tu proyecto después de haber obtenido tu diploma en Francia. ¿Eh? Espectateur anonyme, en France, pendant le doctorat, la contribution à la retraite, pension dépend du statut du doctorant. Mais je ne comprends pas très bien comment ça marche. Oui. En fait, quand il y a un contrat doctoral, effectivement, comme tout travailleur, on cotise pour la retraite. Ah oui. Par contre, pour les bourses, il n'y a pas de cotisation. Donc, c'est ça qui est la différence entre les deux. Y cuando uno es estudiante, no hay tampoco cotización para la jubilación. Entonces dependerá de tu situación. Si tú haces el doctorado como estudiante y si lo haces como estudiante, si lo haces con una beca, como lo ha explicado Sara, entonces pues no aportas prestaciones sociales. Entonces no vas, digamos, cotizando. Entonces ahí no hay, digamos, eres estudiante y entonces esto no se va como a tomar en consideración. En cambio, si tú efectivamente trabajas en un laboratorio porque tienes entonces una convención de accueil, ¿sí? Ahí sí, porque tú vas trabajando, recibes un salario, entonces tienes la obligación de estar afiliado al Seguro Social y de pagar prestaciones sociales. Eso sí está obligatorio. Ahora, esto te va a servir, obviamente, si tú te quedas en Francia y te jubilas en Francia, ¿sí? Si te devuelves a tu país de origen, pues estos pocos años pasados en Francia estudiando y trabajando, pues no creo que te dé, digamos, muchos beneficios para el tema de la pensión. Wendy, todavía estoy a fecha para empezar los trámites para una maestría este año. Entiendo que el año académico en Francia empieza en septiembre. Sí. En Francia tenemos el calendario B, o sea que oficialmente el año universitario empieza el 1 de octubre y termina el año siguiente, el 30 de septiembre. Pero concretamente muchos cursos empiezan en septiembre. E incluso en algunas escuelas, por ejemplo, de ingeniería, a veces empieza en agosto. ¿Ok? Entonces, para responder tu pregunta sobre los trámites para hacer una maestría este año, de pronto es la información sobre el PhD Tracks, ¿ah? Que hemos escuchado que te llamó la atención. Eh, estamos hoy a 27 de mayo. A, a ser complicado, creo yo, encontrar entonces una institución que reciba tu expediente de postulación a esta altura del año. Ahora, pues buscar, lo que yo te recomendaría, Wendy, es identificar, digamos, los programas de tu interés y ver si el proceso de postulación lo puedes hacer directamente con la institución, ¿sí? O entonces si te dicen pues no, lo tienes que hacer a través de la plataforma Etudes en France. En este caso, es un proceso de postulación que abre el 1 de octubre y que va a cerrar entre diciembre y enero según los países. ¿Sí? Ahí en Colombia, por ejemplo, este año fue el 15 de enero, pero eso sería para empezar en septiembre del año 2026. Entonces, realmente dependerá de la institución, del tipo de institución en la cual quisieras hacer tu máster. Si es un programa ofertado por una universidad pública, digo universidad pública, en Francia es un poco extraño porque una universidad es pública, pero bueno, eh, seguramente es muy tarde. ¿Ok? Porque ahí usualmente los estudiantes tienen que hacer este proceso a través de esta plataforma, Etudes en France. Ahora, si tú quieres hacer un máster en una escuela de negocios, en una escuela de ingeniería, en una escuela especializada, puede ser que encuentres entonces una institución que te acepte, pero realmente 27 de mayo lo veo un poco complicado. Pero te puedes preparar, ¿ah? Para hacerlo el otro año.
Karen, ¿los proyectos de tesis para ciencias humanas tienen algunos criterios específicos? ¿Con qué tiempo de anterioridad se sugiere contactar a los posibles directores? Mm, No hay un calendario propio para las tesis, las ofertas de tesis. Tienes que buscar y si hay una oferta que encuentras, ya puedes postular. Sí, como lo dije, el proceso va a ser a lo largo del año. No hay un calendario específico de postulación para doctorado. Entonces, lo puedes hacer en cualquier momento del año. No olviden que, como lo dije, los directores de tesis reciben muchísimos correos de parte de estudiantes y que a veces no pueden responder. Entonces, no duden en volver a enviar su correo electrónico. Y, insisto, si ustedes tienen como la posibilidad, como entre comillas, de implicar a un docente de la universidad porque lo conoce o porque será algo realmente a favor que no deberían, digamos, dudar en hacer, como aprovechar entonces los contactos que tienen en las universidades en sus países de origen para comunicarse con los directores de tesis en Francia. Eh, Seguimos. ¿La formación en alternance también se aplica a los doctorados o solo es para maestrías? En este caso serán los contratos cifra. Sí, Sí, exacto. Sí, el CIF es como alternancia para máster, más o menos. O sea, lo vamos a reducir de esta manera, pero sí, si encuentras algo, digamos, una modalidad parecida, sería entonces con el CIF. ¿Mm? ya. Hay ofertas publicadas por empresas, por las universidades. También puedes contactar a una empresa si conoces, pero Sí. sí, el Eh, equivalente será SIF para Altamos. Sí. Ahora, algo que no quisiera, digamos, olvidar, obviamente es, los invitamos a seguir las redes sociales de Campus France en su país de residencia, porque nosotros, entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces recibimos informaciones directamente de parte de universidades, de escuelas doctorales, que tienen un programa de beca y que lo quieren compartir. Entonces, o entonces esta información está en el portal de investigación de las escuelas doctorales y o entonces lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales. Así que no olviden seguir la información, la actualidad de Campus France en su país para estar al tanto de posibles ofertas. ¿Ok? En la página web de doctorado se pueden encontrar también los CIFRE o los contratos con empresas. Sí, A perdón. veces, no son la mayoría, pero sí puedes encontrar en los sitios, en las páginas web. Hay ofertas publicadas por las empresas también. Sí. Ok, el título de maestría es obligatorio para acceder a un doctorado en Francia y si tienes, por ejemplo, una maestría en negocios, pero eres ingeniero, ¿se puede acceder al doctorado? Bueno, entonces, primera pregunta. Si la maestría es obligatoria para acceder a un doctorado en Francia. La respuesta es sí. O sea, maestría o a veces, digamos, diploma equivalente, ¿no? Porque en algunos países de pronto el nombre puede cambiar. Lo que digamos, importa ahí es, digamos, tener claro el tema de los créditos, ¿sí? Un pregrado en Francia son 180 créditos. Son 3 años, 60 créditos por año de estudios o 30 por semestre, ¿sí? Al finalizar el pregrado, el estudiante tiene 180. Este título de pregrado le da la posibilidad al estudiante de seguir con máster, que son 2 años, igual, 2 años de estudios, o sea, 4 semestres, igual son 60 créditos por año de estudio. O sea que al finalizar su máster, su maestría en Francia, el estudiante tiene 300 créditos, ¿sí? Entonces, si tú tienes un diploma, digamos, oficial, que, digamos, tiene alrededor de 300 créditos, entonces está bien. Podrías seguramente aplicar a un doctorado en Francia.
Ahora, para responder la segunda parte de la pregunta, si tienes, por ejemplo, una maestría en negocios, pero eres ingeniero, ¿se puede acceder al doctorado? Pues seguramente será más fácil acceder al doctorado si tú quieres seguir con un doctorado en negocios, ¿sí? Porque el máster que te abre las puertas al doctorado, entonces está relacionado con el negocio. Si tú quieres volver al tema de la ingeniería, ahí tocaría ver, digamos, qué es lo que une entonces tu pregrado en ingeniería con tu maestría en negocios, porque a veces hay, ¿sí? Y digo esto porque, pues en tu caso, si eres ingeniero, toca pensar que las escuelas de ingeniería en Francia brindan una formación, digamos, integral. Y es cada vez más común ver que las escuelas de ingeniería te van a preparar como ingeniero a también, digamos, finanzas, recursos humanos, mercadeo, ¿sí? Todo esto. Entonces puede ser que tengas cierta, digamos, facilidad para conectar tu título de ingeniero con el máster en negocios para volver a la ingeniería. Pero ahí, entonces, como no tengo todas las informaciones y no soy tampoco responsable de tesis, entonces no te podría dar una respuesta precisa, pero tendería a pensar que sí. ¿Ok? Espectador anónimo. Vous savez si les écoles, bueno, me alegra porque hay unos que redactan en francés de una vez. Vous savez si les écoles doctorales acceptent des lettres d'engagement d'un tiers qui s'engage à couvrir les dépenses pour les sciences humaines, avoir une bourse CIFRE, contrat, et en plus, si j'ai plus de 30 ans, c'est trop difficile. Pues ahí tocaría ver entonces quién es una institución. A veces hay, por ejemplo, empresas entonces que se comprometen en financiar los estudios de un estudiante, ¿sí? Una empresa, una institución, ¿ah? Que se pueden comprometer. Entonces ahí sí se puede. De hecho, nosotros, pues lo que quisiéramos es que las empresas acá, entonces, acepten ser parte del tema de la financiación para los estudiantes o para los profesionales. La persona tiene un máster, trabaja en una empresa XY, pero quiere entonces seguir con sus estudios y entonces que la empresa se haga, digamos, parte de la financiación de los estudiantes. Entonces, ahí creo que sí, se podría hacer. Ahora entendemos, cuando uno es mayor de 30 años, a veces hay, digamos, programas a los cuales ya no puede aplicar, pero CIF, si no estoy mal, no hay límite de edad. Entonces, tú podrías contemplar esta opción y, insisto, mañana entonces tenemos una presentación sobre programas de becas y estamos hablando precisamente de la beca Eiffel y programas europeos. Y el jueves acá para Colombia, entonces, participación de Colfuturo. No es una beca, es un crédito beca, pero que puede ser sumamente interesante en algunos casos. No voy a, digamos, empezar la presentación antes de hora, pero eh, nosotros hemos visto a estudiantes colombianos que iban a Francia con el proyecto de hacer un doctorado, que habían, digamos, solicitado un crédito a nivel de $50.000 y tuvieron que reembolsar solamente 10. O sea que tuvieron una beca de $40.000, ¿sí? Entonces, para que sepan que desde sus propios países seguramente hay opciones de financiación de los estudios en Francia. ¿Ok? Para el máster y doctorado es importante primero contactar al director de tesis y luego contactar a Campus France. ¿En qué fechas debemos estar atentos para postular? Pues como lo hemos explicado, aplicar a doctorado se puede hacer en cualquier momento del año, no hay un calendario de postulación específico, ¿sí? Entonces, cuando tú hayas obtenido una carta de aceptación para entonces hacer un doctorado en Francia, entonces tocará ver si es un doctorado con convención d'accueil o sin convención d'accueil. Porque ahí obviamente las respuestas van a cambiar. Si tú tienes una convención d'accueil, no debes hacer el proceso con Campus France. Será directamente con el servicio de visas de tu país de residencia solicitando la visa pasaporte talento.
En cambio, si vas como estudiante, digamos, común y corriente, entonces ahí sí tendrás que hacer el proceso con Campus France. Entonces, lo que te recomiendo en ambos casos, cuando tengas la carta de aceptación, ¿sí? Es comunicarte con Campus France y ahí te responderemos, ¿ok? Debes hacer estos pasos o estos pasos, ¿ok? Será más fácil, creo yo. Espectador anónimo, tengo tutor privado francés y tema. ¿Es necesario pagar uno de los tutores de la universidad? A ver, no entiendo la pregunta. Tengo tutor privado francés y tema. ¿Es necesario pagar uno de los tutores de la universidad? Lo siento, si puedes de pronto aclarar un poco tu pregunta, por favor, para ayudarnos. Seguimos con Luisa. Sí, por favor, el portal de las escuelas doctorales y el de los tutores. Muchas gracias, pero creo que Sara lo puso en el chat, ¿ah? Muy bien. Check. Ahí de hecho, Luisa respondió, gracias. Ok. Espectador anónimo, me refería al índice para aplicar a las becas, el promedio final del máster. Ah, ok, ya. El promedio académico, sí, no, claro, eso va a ser un criterio en el cual se va a enfocar, obviamente está el proyecto de estudios, pero también las notas. Ahora, hay estudiantes que no obtienen, digamos, las mejores notas en todas las materias, pero en algunas sí son materias relacionadas con, entonces, tu proyecto. Creo que toca entonces entender que esto va a ser a favor, ¿sí? Entonces, toca ver cuáles son las materias en las cuales te ha ido bien y ver cómo las puedes relacionar con entonces tu proyecto de estudios. Pero sí, obviamente habrá, pues el director de tesis se va a fijar, obviamente, en el promedio, pero que toca a veces matizar, ¿sí? El promedio puede bajar porque te ha ido no tan bien en una materia X, Y, que de pronto no tiene tanta importancia con, digamos, el doctorado que tú quisieras hacer. Entonces, es como digamos, presentar las cosas de manera, digamos, como dije, estratégica para ti. Juliana, hice mi maestría en Francia hace 2 años. Cambié mi estatus migratorio a APS, conseguí trabajo, pero no pude cambiar mi nuevo estatus a salarié, problemas burocráticos. Mi pregunta es, después del doctorado, ¿podría acceder a visa APS de nuevo? Bueno, primero sentimos, Juliana, por estos problemas burocráticos. Eso puede pasar. Pero sí, porque es cuando la persona que sí, porque es cuando una persona obtiene un título de nivel máster o más que puede solicitar la APS. Ahora, algo que no te podría responder con toda seguridad si una persona puede volver a solicitar una APS. La verdad, yo pensaría que no. Eso se debe otorgar por, digamos, una vez, por un año. Eh, Ahora, durante tu doctorado puedes también, digamos, tener puertas que se abran a nivel profesional, ¿sí? Entonces, toca pensar que durante tu periodo de estudios en Francia, seguramente estarás en contacto con instituciones, empresas, no sé, según el proyecto de estudios que tengas, para proyectarte a nivel profesional sin tener que pedir, entonces, este permiso temporal de estadía. Y la verdad, yo no pienso que... Ahora, hay algo es otro tipo de visa, pero es cuando una persona, digamos, ha obtenido un diploma de nivel máster, más elevado en Francia, que ha regresado a su país de residencia y quiere entonces viajar a Francia de nuevo para desarrollar, por ejemplo, una empresa, una startup o tiene un proyecto. Eso se puede, es una nueva visa que nació hace realmente unos pocos años, con entonces la idea de incentivar a los alumni, a los ex estudiantes internacionales, para que vuelvan a Francia, pero con un proyecto, digamos, tangible, sólido, ¿no? O sea, que debe demostrar durante la entrevista con el servicio de visas. Y ahí es una visa especial que se llama eh, no es pasaporte talento investigador, sino pasaporte talento.
emprendedor, algo así, no me acuerdo cuál es el término exacto, pero existe esta figura para la visa. Toca haber obtenido el último diploma en los 3, máximo 4 últimos años en Francia. Entonces, por lo que veo, hablas de 2 años, entonces algo también que podrías contemplar. Juliana, si consigo un CDD o CDI poco antes de terminar la tesis, ¿qué pasaría con el estatus migratorio? Pues espero, Juliana, que si tú consigues un CD o CDI antes de terminar la tesis, digamos, que la empresa, tu futuro empleador, entienda que tú debes finalizar tus estudios y una vez termines, entonces que con la carta de la empresa, entonces puedas hacer los trámites, ¿sí? Ah, realmente dices poco antes de terminar la tesis. Entonces creo que la persona, si realmente está interesada, la empresa, la institución, no hay ningún problema. Podrían esperar que finalices tus estudios para poder hacer el cambio de estatus migratorio. Eh, ¿Qué espectador anónimo? ¿Los doctorados tienen las mismas fechas de aplicación de las maestrías? No, ya respondimos esta pregunta. A lo largo del año se puede, digamos, hacer el acercamiento primero con el director de tesis. No hay calendario de aplicación para doctorado. Tuve una situación particular en el máster en Francia, con Puissance Colombia, o la embajada provee acompañamiento jurídico a abogados especializados en situaciones migratorias. No. No, no te podremos ayudar con el tema del acompañamiento jurídico, porque ahí sería, no. Eh, Puedes buscar en algunas páginas web o en las universidades, a veces pueden tener, digamos, contactos para solucionar de pronto o ayudarte a conseguir el contacto de algunos abogados, pero nosotros en Campus France no podremos ayudarte en este sentido. Bonjour, vous savez si les écoles doctorales acceptent qu'une personne de ma famille s'engage à couvrir les dépenses? Normalement, non. Enfin, ça me paraît compliqué, mais ça, après, c'est chaque école doctorale peut négocier, mais normalement, ça me paraît compliqué. Il faut Ok, une source de financement, enfin, soit une bourse, soit un contrat. ok, entonces, bueno, seguramente, o sea, muy probablemente mejor entonces conseguir obviamente una beca o aplicar a un programa de crédito beca, porque obviamente son documentos oficiales que tú vas a presentar luego al servicio de visas para Ouais. demostrar tu C'est ça, capacidad de moi, manutención. ce qui me paraît plus problématique encore, c'est même pas l'école doctorale, c'est plutôt au niveau des visas. Je sais pas si Eh, ça passe. No creo que haya problema con el servicio de visas. Mm. Digamos, si una persona, si quiere hacer un pregrado o un máster, pues sabemos que muchas veces son estudiantes que no han tenido, digamos, una experiencia laboral que haya permitido ahorrar plata. Entonces pueden tener unos ahorros, pero no suficiente para demostrar su capacidad de manutención en Francia. Y ahí existe la posibilidad, efectivamente, de presentar la documentación de un garante, que se va a comprometer en ayudarte al nivel económico, girándote entonces mínimo 615 euros al mes para pregrado o posgrado, esa maestría. Pero para máster ya vimos que el tema no eran 615 euros, sino 1.700 euros Mm. netos. ¿M? Entonces ahí es otra cosa. Eh, pero creo que sería ver. Sí, de pronto primero ver con la escuela doctoral el tema de la financiación, cuáles son las opciones que te brindan, porque efectivamente pues una persona se puede comprometer, pero esta persona que mañana, no sé, cambia de trabajo o pierde su trabajo, digamos que hay cierta incertidumbre. Cuando tú lo haces a través de una institución, digamos, oficial, entonces ya, digamos, la plata que está pensada para el estudiante, ya existe, ¿sí? No va a desaparecer así. Entonces, es ahí donde creo yo las instituciones en Francia seguramente preferirían verte con una beca o un crédito beca o algo, digamos, más
oficial y no a través de una persona de tu familia. Pero toca preguntar ahí. El evento de mañana es virtual. Sí, 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 es virtual. Entonces, igual, ¿ah? Tú encontraste el enlace en nuestra página web para poder entonces preinscribirte. Entonces encontrarás en nuestra página web el enlace de preinscripción para poder conectarte mañana a la actividad sobre la financiación. Entonces, en la página web de Campus France Colombia o sigues las redes sociales y encontrarás fácilmente el enlace de preinscripción. Eh, bueno, ahí todavía preguntas. Espectador anónimo, ¿los doctorados tienen las mismas fechas de aplicación? Ya respondimos a esta pregunta. Feliz tarde. Tengo un máster executive de una universidad de España. Es de 500 horas lectivas. Funciona para hacer un doctorado en Francia. Eh, En este caso, lo que tú deberías averiguar es si el título que obtuviste es un título oficial o propio. Sabemos que en España, y eso pasa mucho más que en Francia, hay universidades que otorgan títulos que están reconocidos en el país, no fuera del país. ¿Sí? Entonces, si es un título oficial, reconocido por el Estado español y también que cumple con los criterios de la estructura LMD, licence, master, doctorat, si corresponde entonces en términos de créditos y todo esto, no creo que haya problema, pero es algo que debes entonces averiguar porque si es un diploma propio, otorgado por la universidad y reconocido por la universidad, no creo que te permita hacer un doctorado. Si es un título oficial, no hay problema. Nicole, por favor, compartir el link para la inscripción para la charla de mañana. Merci. Ok, entonces te vamos a compartir esto. Mientras tanto, sigo con la pregunta siguiente. Ah, John, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, John. Juliana, moi à nouveau. No hay ningún problema, Juliana. Estamos acá para responder las preguntas. Aquí je pourrais poser la question sur la possibilité d'obtention de l'APS pour la deuxième fois. Entonces, Juliana, te recomiendo comunicarte con la oficina CompuScience de tu país. Si no estás conectada desde Colombia, entonces te invito a enviar un mensaje a bogotá@campusfrance.org y haremos la consulta con nuestros colegas del servicio de visas. ¿Ok? Entonces, bogotá@campusfrance.org. Check. Entonces, Nicola, te voy a enviar el enlace de check, donde vas a encontrar chat para todos. Check. Seguimos. Dans le cas où je n'aurais pas de bourse, CIF, contrat, quel document on demande pour certifier que je pourrais travailler à côté pendant la thèse? No tienes que demostrar nada, es el estatus de estudiante que te permite trabajar. ¿Sí? No es más. O sea, tú entonces vas a solicitar, si no tienes un contrato CIFRA, si no tienes una convención de accueil, entonces tendrás que pedir la visa de estudiante y la visa de estudiante entonces te permite trabajar. No tienes que demostrar nada más. Bonjour, il faut montrer auprès des écoles doctorales ambassades que j'ai des ressources personnelles pour financer le doctorat pendant 3 ans ou pendant la première année. Je n'ai pas la possibilité de CIF, bourse, contrat. Bueno, entonces, primero te invito a participar en las actividades que tenemos mañana y el jueves para realmente ver si no tienes opciones de becas, crédito, becas, contrato y todo esto, porque se me hace un poco extraño, digamos, reflexionar desde este postulado. Seguramente hay opciones,
Y luego la visa inicialmente, si tú tienes que pedir la visa de estudiante, se expide por un año. O sea que para obtener la visa tendrás que demostrar unos recursos por este primer año, no más. Luego, estando en Francia, cuando tengas que hacer el proceso de renovación de la visa, entonces tendrás que demostrar de nuevo tu capacidad de manutención. Karen, estoy en Francia y finalizaré mi máster en septiembre, pero mi visa de estudiante vence en agosto. Sé que debo hacer la solicitud de renovación en junio, ya que debe hacerse con al menos 3 meses de anticipación. Ya tengo aprobado el crédito beca de Colfuturo para realizar un doctorado, aunque aún no estoy inscrita en un programa doctoral. ¿Puedo utilizar los recursos aprobados por Colfuturo como respaldo económico para solicitar la renovación? La respuesta es sí, sí. Por ejemplo, o sea, si estuvieras en Colombia, entonces podrías presentar la carta oficial de Colfuturo para justificar frente al servicio de visas tu capacidad de manutención. Entonces, me imagino que en la prefectura en Francia recibirá también esta documentación y si tienen preguntas, seguramente se comunicarán con el servicio de visas acá en Colombia para saber más sobre Colfuturo, pero yo diría que sí. Check. Eh, Dailis, soy de Cuba, estudio Ingeniería de Ciencias Informáticas y estudio Informática Avanzada. ¿Qué ciudades o universidades me recomienda para hacer un doctorado? Bueno, creo que Sara ya había respondido esta misma pregunta para neurociencias. Sí, bueno, tienes que buscar en la página web, el portal web que he puesto en el chat. Com- am, ah, non, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai pas mis le bon lien. Mientras tanto, voy a poner por mi lado unos enlaces que pueden ser de su interés. Y lo puse en el chat. De momento no funciona el sitio web, pero ahí puedes hacer una búsqueda por temáticas. Entonces buscas un tema y, bueno, en tu caso, informática avanzada, y ya encontrarás escuelas doctorales que trabajan en este tema. Ok, aproveche estos segundos para meter en el chat entonces diferentes enlaces. Uno de presentación del doctorado en Francia, otro que es cómo inscribirse y otro sobre becas y financiación. Ok. Tarara, ok. Bueno, creo que hemos respondido todas las preguntas. Si no estoy mal. Eh, en caso de no haber respondido una pregunta, lo que puede pasar, entonces no duden en comunicarse directamente con Campus France en su país. Veo que, por ejemplo, Dailis es de Cuba, ahorita teníamos a otra persona de República Dominicana, entonces comuníquense con la oficina Campus France en su país de residencia para tener informaciones adicionales en cuanto, por ejemplo, al título que han obtenido, saber si el título entonces les permite aplicar a doctorado sin mayor dificultad, si es un máster con enfoque profesional, investigación, si hay un acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas, todo esto para luego entonces poder presentar su proyecto de tesis también al director de manera muy precisa. Los invitamos también a pensar en como un preproyecto, obviamente, para poder también demostrar que ya están, digamos, en esto, que están avanzando en la presentación de su proyecto. Es algo, obviamente, que será seguramente muy interesante para ustedes.
y luego utilizar, y lo sentimos, el portal de las escuelas doctorales está en mantenimiento el día de hoy, pero ojalá mañana esté de nuevo en funcionamiento para que puedan empezar a identificar entonces unas ofertas de doctorado que ven con financiación para así entonces tener este problema ya resuelto. Ahora, eh, ok, espectador anónimo, buenos días. He leído que la salud mental de los doctorants se deteriora mucho. Campus France acompaña en ese sentido. En Francia el tema de psicólogo es muy difícil, acceso, precio, etcétera. En las universidades también es muy complicado. Bueno, nosotros, bueno, acá desde Latinoamérica va a ser complicado ayudarte con el tema, pero usualmente en las universidades en Francia, en las escuelas también, hay entonces unos servicios brindados para los estudiantes para tener acceso a servicios de acompañamiento en términos de salud, ¿sí? Es algo también que vimos durante estos años, bueno, este año es que acá en Colombia ha sido muy, muy largo, pero en Francia durante el tema de la pandemia, entonces hubo un acompañamiento también de los estudiantes a nivel psicólogo, entonces yo diría que en las universidades seguimos con estos dispositivos para ayudar a los estudiantes. Ahora, eh, si tú eres estudiante en Francia con el estatus de estudiante, entonces tu afiliación al Seguro Social es gratuita y es también un escenario también que puedes contemplar para acceder entonces a los servicios de un psicólogo si tu universidad no te lo permite. Pero me parece pues sorprendente ver que no hay, pero porque no es lo usual. Entonces, ahora de pronto han escuchado sobre esta acreditación Bienvenue en France es un dispositivo que tienen las universidades para precisamente acompañar a los estudiantes internacionales cuando lleguen a Francia, pero también durante sus estudios en Francia, ¿sí? Para hacer que, o sea, para, digamos, ayudar al estudiante en su estadía en Francia. Entonces, muy probablemente podrás encontrar una oficina, que realmente te puede ayudar con el tema de la salud mental. Ahora, esto está claro que hacer un doctorado es un compromiso muy fuerte, que usualmente son 3 años, eso es mínimo, de estudios y con un ritmo, digamos, bastante fuerte. Entonces, toca también, pues, saber si estás como listo lanzarte de este tipo, porque efectivamente hay estudiantes que se meten en un doctorado y que de pronto no habían como logrado medir o contemplado de manera precisa lo que esto significaba y que ha sido complicado. Eso lo entendemos perfectamente. Entonces ahí toca también tener como, o sea, un trabajo, o sea, propio sobre su capacidad también a asumir esta carga de trabajo, ¿no? Y puede haber incluso en algunos casos como una presión de finalizar en el proyecto en un plazo, digamos, definido, pero a sabiendas de que los estudiantes de doctorado, si no finalizan en los 3 años, pueden entonces solicitar un año más, incluso a veces 2 años más, ¿sí? Pero toca explicar, justificar todo esto, y esto puede ser una manera también de como repartir la carga sobre, digamos, más tiempo, pero a veces hay unos que prefieren, no, al contrario, prefiero que sea corto, pero más intenso porque quiero entonces obtener el doctorado en los 3 años. Esto dependerá también de tu entorno, obviamente, en el cual estés en Francia para hacer el doctorado, si trabajas, por ejemplo, en una empresa contra tu CIF o si tienes una beca EFL, dependerá realmente de muchas cosas. Y precisamente lo que hemos hablado al inicio sobre la financiación y la importancia de tener una financiación es también, tiene que ver con esto. La presión y la salud también mental, como dices, de los doctorandos que se
a veces se puede deteriorar, es porque el estudiante de doctorado no cuenta con la financiación siempre, ¿no? Y ahí se puede complicar. Y no estoy hablando de los estudiantes internacionales, los mismos estudiantes franceses se meten en un doctorado y a veces, pues, ¿cómo hago para estudiar, vivir y todo? Y entonces ahí el tema de la financiación, cuando está resuelto, te da cierta tranquilidad para que te enfoques realmente en los estudios, ¿sí? Y así que no tengas por qué buscar un trabajo o combinar trabajo y estudios, porque efectivamente ahí se puede, digamos, complicar un poco, ¿no? Puede ser un ritmo fuerte. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, mejor hablar con la universidad, saber cuál es el dispositivo que tiene para acompañar a los estudiantes en caso de ser necesario. ¿Ok? Espectador anónimo, si hay criterios eliminatorios de entrada de las escuelas doctorales, salvo financiamiento. Eh, pues la calidad de tu proyecto de estudios, ¿sí? Tu proyecto de doctorado. Puede ser también un criterio de excelencia académica en algunos casos, ¿m? Pero muchas veces es el proyecto de estudios que realmente va a llamar la atención, ¿ok? Pero efectivamente, salvo financiamiento. Eh, bueno, ya respondimos esta pregunta sobre el seguro social. Si tienes más de 30 años, entonces sí tienes obviamente la obligación de afiliarte a un seguro social, digamos, privado, que puede girar alrededor de 400, 500 euros al año. ¿Mm? Última pregunta, si para poblaciones vulnerables existe algún tipo de acompañamiento. Eh, Acompañamiento ¿para qué? Para estudiar en Francia, para aplicar, para el acompañamiento a qué nivel. Si pronto puedes especificar un poco la pregunta. Bueno, y creo que era la... Sí, para aplicar. Eh, Bueno, entonces, igual voy a retomar lo que he mencionado al inicio. Si tú puedes, entonces, aplicar a un doctorado apoyándote sobre, entonces, un profesor, unos profesores de tu universidad que han, digamos, desarrollado investigaciones con pares académicos en Francia, o si sabes que hay un convenio, por ejemplo, de doble titulación a nivel máster, también te pueden orientar hacia entonces unos directores de tesis. O sea, no duden en realmente aprovechar, digamos, sus entornos académicos respectivos para acercarse de la mejor manera posible a los directores de tesis, ¿sí? Hemos mencionado herramientas disponibles en nuestra página web, pero hay también entonces todo su mundo académico en el cual han vivido que pueden tener seguramente, digamos, unos consejos, recomendaciones y o contactos de primera mano para ayudarles a encontrar a un director de tesis. Toca entonces utilizar todo lo que tengan, digamos, a mano para poder más fácilmente encontrar un director de tesis. Eso es realmente muy importante. Entonces, con el respaldo de sus profesores en las universidades, creo que pueden más fácilmente llegar al punto, digamos, focal directamente en la universidad y hacer su solicitud de aplicación de manera más eficiente. ¿Ok? Bueno, entonces ya empezamos a las 11, ¿cierto? 11:05, o sea que llevamos más de hora y media. Entonces, bueno, creo que ya llegó el momento de finalizar esta actividad, pensando que para Sabah en Francia no son las 12:49 hora en Colombia, sino las 19:50, 7:50 de la noche. Entonces, muchas gracias, Sara, por tu presentación, por tu tiempo. Y esperamos entonces que con estas informaciones hayamos, de cierta manera,
ayudado a la gente a contemplar Francia como destino para hacer sus estudios de nivel doctorado, recuerdo, por favor, no olviden acercarse a la oficina Compuissance, comunicarse con la oficina Compuissance de su país de residencia para presentarle su, digamos, proyecto de estudios en Francia y ellos tendrán seguramente informaciones adicionales que compartir con ustedes para así entonces presentar su proyecto de estudio de la mejor manera posible y también prepararse. A veces la gente no es para empezar este año, sino el otro año o en 2 años. Hay gente que se está proyectando con bastante anticipación. Es lo que creo yo pueden presentar también a su oficina Campus France. ¿Ok? Ya, entonces creo que ya estamos por finalizar. Entonces, muchas gracias, Sara. Muchas gracias al público que se ha Muchas. conectado. Recuerdo que mañana entonces tendremos una actividad de nuevo con nuestros colegas de Campus France París, no con Sara, con un departamento diferente que se encarga realmente de los programas de becas de financiación a las 11 también el día de mañana, 11 hora Colombia para saber más sobre estas opciones y ahí vimos que hay muchas preguntas que tienen que ver con este asunto, entonces metimos el enlace para preinscribirse en el chat, entonces los esperamos el día de mañana para saber más sobre estas opciones y el jueves también habrá una actividad para Colombia por lo menos y la semana siguiente y la siguiente también presentaciones muy concretas de universidades, de escuelas doctorales y igual en el enlace que he compartido encontrarán la programación de estas 3 semanas que acabamos de empezar el día de hoy. Muchas gracias, una feliz tarde, noche, según entonces el lugar donde estén y los esperamos mañana para compartir de nuevo con ustedes informaciones sobre la financiación. Muchas gracias. Y Sara, si de pronto me gusta terminar así. Si tuvieras como unas recomendaciones que darle al público para pensar en su doctorado. Para apuntarse a un doctorado, Sí, eh, bueno, es un proceso selectivo, así que hay que prepararse porque hemos dicho que era barato en comparación a otros países, pero también es selectivo, así que prepararse y os esperamos en Francia muy pronto. perfecto. Bueno, muchas gracias, Sara. Una feliz noche. Bye.